Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario, nuestro tiempo con Dios. El tema de esta noche lo hemos titulado No sigas el mal ejemplo. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 14. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden flecos de sus mantos, y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el cielo, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, mas ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Tremenda palabra, tremenda exhortación que hace el Señor Jesucristo. Es muy común ver esto, ver personas que enseñan la palabra, que enseñan la cátedra, que enseñan los 10 mandamientos, pero no los ponen en práctica, no los practican, no son íntegros, no hay coherencia en sus actos, entre sus palabras y sus actos. Y el Señor los llama hipócritas. Entonces vamos a ver qué cosas. El título de nuestro tema hoy es No sigan el mal ejemplo. Podemos escuchar la palabra de Dios. Por ahí, no recuerdo la cita exactamente, pero dice: escudriñadlo todo, seguir lo bueno, hacer lo bueno. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos discernir lo que nos dicen, pero debemos tener claro qué lo que hemos de practicar y qué no, qué cosas hacer y qué no, ¿sí? La ley que Dios le dio a Moisés es una ley perfecta, que hay que seguirla, que hay que cumplirla. Pero vemos que Jesús le decía aquí que imponían cargas, cosas adicionales a la ley, que ni ellos mismos las cumplían, que ni ellos mismos no movían ni un dedo para ponerlas, por hacerlas, pero sí querían que la gente lo hiciera. Por eso Jesús elevó más allá los 10 mandamientos. Como podemos ver, cuando habla de los enemigos, dice amarlos. Dice que un hombre es homicida no solo porque lo mate, sino porque odie, ya es homicida. Porque trate mal a su hermano, ya es homicida. O un hombre dice que es adúltero no porque tenga relaciones sexuales con la mujer. Jesús fue más allá. Con solo mirar y desearla, dice que ya adulteró en su corazón. Jesús nos puso la vara más alta,
nos puso más alto los que han practicado salto alto, los que han practicado correr con obstáculos. Es duro cuando la vara se pone más alta. Y Jesús la puso más alta. ¿Por qué? Cuidando nuestra alma. Porque la gente dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero resulta que no es así. Cuando tú estás maquinando algo, cuando estás pensando algo, estás así, a un pasito de hacerlo. Y lo maquinas tanto hasta que lo haces. Si vemos, Caín, cuando tuvo envidia de Abel, empezó a maquinar la muerte de Abel, hasta que lo hizo. Y hay una historia de Stalin, el dictador Stalin en Rusia. Dice que un día estaba haciéndose cortar la barba y su barbero le tenía la cuchilla allí, cortándole la barba. Y el barbero le dio por hacer un chiste de mal gusto. Le dijo, ¿sí sabe mi señor que su vida está en mis manos? Que estoy a un solo corte de cortar su vena yugular, podría morir. Dice que solo porque el barbero dijo este chiste de mal gusto. Una vez terminó de afeitarlo, Stalin lo mandó a matar. Porque dijo, con el celo hecho de haberlo pensado, en cualquier momento lo iba a hacer. Y Jesús nos llevó a estas cosas, puso los mandamientos, lo puso más con algo más difícil, o sea, lo puso en la vara más alta. No solamente se adultera cuando estás con una mujer, adulteras cuando piensas estar con ella, cuando lo piensas. Robas no cuando haces el acto, sino cuando piensas en robar. Mucha gente dice por ahí que la oportunidad es el ladrón, y es cierto. Porque el corazón del hombre es perverso y siempre está maquinando el mal. Entonces Jesús fue claro con los fariseos, los llamaba hipócritas. Y nos llama a escuchar la palabra de Dios, porque es necesario escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado. Porque puede haber muchas personas que prediquen la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, no la pongamos en práctica, me incluyo. Porque como ser humano puedo llegar a eso. Y Jesús puso el listón más alto. ¿Sí? Puso el listón más alto. Tenemos que pensar en estas cosas que Jesús no quiere que hagamos, que no sigamos el mal ejemplo. Jesús no quiere que tú escuches la palabra y hagas lo que está haciendo el que lo está enseñando, ¿no? Jesús quiere que tú escuches la palabra, la escudriñes y sigas su ejemplo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Recordemos cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, cuando Jesús venía de noche hacia la barca. Y Pedro dijo, si eres tú, haz que camines sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar hacia Jesús, empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse y clamó, sálvame Señor, sálvame Señor. Dice que Jesús lo asió de la mano, lo sacó. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús, empezamos a naufragar. Es muy importante que escudriñemos la palabra, que escuchemos al que predica la palabra, pero no sigamos su ejemplo. Porque el único ejemplo digno de seguir es el ejemplo de Jesús. Entonces Jesús hay cosas que les dice aquí que no hagamos, que sí las hacían los fariseos. Y vamos a mirarlas. La primera cosa que dice Jesús que no hagamos, que hacían los fariseos, es no hacer nada por orgullo o por vanagloria. Debemos hacer todo para agradar a Dios y no hacer las cosas para ser vistos de los hombres. No podemos ser como los fariseos. No podemos buscar los halagos de los hombres.
No podemos buscar la vanagloria. Tenemos que buscar la gloria de Dios, porque la gloria es de Dios. El solo hecho, si nos examinamos y estudiamos la palabra de Dios, desde nuestra escogencia hasta convertirnos a Dios, hasta santificarnos, todo lo ha hecho Dios. Dios nos escogió, Dios nos separó, Dios nos transforma, Dios nos santifica. Todo lo ha hecho Dios. Simplemente nosotros tenemos que disponernos. Tenemos que disponernos a aceptar a Dios, a Jesús en nuestro corazón. Y Él empieza la obra en nosotros. Pero no la hacemos nosotros, la hace Dios. Dios es el que hace la transformación. Dios es el que nos limpia el pecado. Dios es el que nos hace, Jesús, la sangre de Jesús, es la que nos hace justos. No somos justos porque seamos justos. No somos buenos porque seamos buenos, no. Dios nos ve buenos a través de la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús quita el pecado del mundo, porque la sangre de Jesús nos limpia nuestra maldad. Por eso Dios nos ve justos, no porque seamos justos. No se crea usted justo, no se crea usted bueno, porque a cualquier momento que usted falle, que quite los ojos de Jesús, va a pecar, va a fallar. Entonces recordemos que no somos justos porque nosotros seamos buenos. Somos justos porque Dios nos ve justos a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, no hacer nada por orgullo o por vanagloria, porque la gloria es de Dios y la alabanza y la honra es de Dios. Y debemos adorar es solamente a Dios. Solo Él merece adoración. Lo segundo que no debemos de buscar, los primeros lugares, para ser vistos por los hombres. Debemos procurar ser discretos y permitirle al Espíritu Santo actuar por medio de nosotros. No somos nosotros. Recordemos que no soy yo, es Jesús a través de mi vida. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No soy yo, es Jesús que vive en mí, el que actúa en mí es el Espíritu Santo. No busquemos los primeros lugares, démosle lugar a Dios, démosle lugar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que actúe en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a llevar a actuar con humildad, con sobriedad, con discreción, sin arrogancia, sin orgullo, sin soberbias, porque Dios resiste a los soberbios. Lo tercero que no debemos de hacer, que no debemos seguir esos malos ejemplos, es no buscar ser llamados maestros, ni ostentar títulos o cargos. Simplemente debemos llamarnos siervos de Jesús. Decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame a mí, Señor. Soy tu siervo, soy tu servidor. Recordemos que el mismo Señor Jesús dijo que no ha venido a ser servido, sino a servir, a entregar su vida por nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como siervos de Jesucristo, tenemos que procurar entregar nuestra vida en servicio a Dios, en servicio al ministerio de la palabra de Dios, en servicio del Evangelio, a proclamar el Evangelio, a hablarle a otros de Jesús y a vivir como Jesús vivió, a tener una vida de servicio, de entrega para la iglesia, para el reino de los cielos. La cuarta cosa es que tenemos que tener cuidado a quien llamamos Padre. Dice, debemos llamar Padre solo a Dios. Él es nuestro Padre. Por eso cuando oramos, si ustedes han estudiado la oración, la única oración que hay en la Biblia, digamos en el Nuevo Testamento, es la oración al Padre, el Padre nuestro, que casi todo, por no decir todo el mundo la conoce de memoria. Dice, Padre nuestro, la oración va dirigida al Padre, no va dirigida a nadie más. No puedes dirigir oraciones a hombres, no puedes dirigir oraciones a santos, no puedes dirigir oraciones a otra persona, sino al Padre, Padre nuestro. No llames a otra persona Padre, que el único Padre es Dios. Él es el único Padre que tenemos, no hay otro Padre. Siempre recordemos que hemos de adorarlo a Él
que nuestra oración, nuestros ruegos van dirigidos a Él y que Él debe ser siempre el primero en nuestro corazón. Que nuestro primer pensamiento, que lo primero en nuestra vida sea Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Y amarlo no de cualquier forma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. No es un amor cualquiera, es un amor total. Que si algo está por encima de ese amor, tenemos que dejarlo, porque Dios es fuerte y celoso, tardo para la ira y grande misericordia. Pues tenemos que tener claro eso, que nuestro primer y gran amor debe ser Dios. No puede haber una persona por encima del amor de Dios. No puede haber una cosa por encima del amor de Dios. No puede haber riqueza por encima del amor de Dios. Dios es el primero. Y si Dios no es el primero en tu vida, estás pecando, estás siendo idólatra. Estás idolatrando a una persona o a una cosa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dios debe ser el primero. Y lo quinto que Dios no quiere que hagamos es servir de tropiezo. Aquí le habla duro a los fariseos, porque estorban a los que quieren entrar al reino de los cielos. Ni entran ellos, ni permiten que otros entren. ¿Por qué? Porque le enseñan falsas doctrinas, porque le ponen cargas de hombres. Estos días escuchaba el domingo la prédica de Ante Gebel. Él daba un testimonio. Cuando él estaba joven en Argentina, llegó una mujer a la iglesia con vestidos muy sueltos, muy destapados. Y cuenta él que uno de los sugieres devolvió a la mujer de la puerta de la iglesia. Y usted no puede entrar aquí, usted viene a provocar a los hombres, viene a hacer que los hombres se levanten en lujuria. Y esa señora que llegó allí mal vestida, de pronto con mucho escote, mostrando mucho, se fue triste. Resulta que tenemos que aprender que si una persona va a la iglesia, anda buscando amor, el amor de Dios, anda buscando, es una persona con el alma rota, con el alma destrozada, que está buscando curar su alma. No podemos juzgar por las apariencias. Quizás esa persona que iba así, con esa ropa así, ligera, mostrando de pronto sus partes íntimas, es la persona que necesitaba remendar su corazón, necesitaba unir su corazón y quizás después cambiaría su forma de vestir. No podemos juzgar por eso. Es cierto que nuestra ropa, que nuestro vestido habla de nuestra relación con Dios, pero no podemos juzgar a una persona que por primera vez va a una iglesia, que esté yendo a una iglesia los primeros días, coger y atosigarlo con cosas, con leyes, con reglamentos, cuando Dios mira es el corazón. Recordemos que Dios no mira las apariencias, Dios desecha las apariencias, Dios mira el corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciemos a las personas por apariencia, no estorbemos el reino de los cielos a otros. Recordemos que la iglesia no es un hospital de santos, que la iglesia no es un lugar de santos. La iglesia es un hospital de almas rotas, de almas enfermas, que necesitamos, todos nosotros hemos necesitado remendar nuestra alma, remendar nuestro corazón delante de Dios, porque hemos pasado por cosas malas, hemos hecho cosas malas. Necesitamos volver a Dios, necesitamos que estos corazones rotos, destrozados, por cosas malas que hemos hecho, por cosas que hemos destruido pronto vidas, que pronto hemos malgastado nuestra propia vida tomando malas decisiones y haciendo cosas malas, necesitaba ser remendada, ser unificada por Dios. Necesitamos del amor de Dios y el amor de nuestros hermanos. Nosotros que ya encontramos el amor de Dios no podemos rechazar a las personas ni estorbar su entrada al reino de los cielos. Tenemos que ser mensajeros, tenemos que ser apóstoles, tenemos que ser siervos de Jesús y traer las almas a Dios. No pequemos más juzgando a la gente, no juzguemos al drogadicto porque cayó en pecado, porque cayó en ese mundo. No juzguemos a la prostituta, quizás lo único que sabía hacer era ofrecer su cuerpo
y no encontró un consejo a tiempo, no hubo quien le ayudara. Muchas veces vemos a las personas necesitadas y las juzgamos, pero no sabemos por qué cayó en eso. Tenemos que tener en cuenta esas cosas, queridos amigos y hermanos. No podemos pecar juzgando. No estamos para juzgar a nadie, estamos para amar, para traer las almas a Dios. En esta noche, querido amigo, querido hermano, yo te invito a amar. No importa quién sea, no importa si esa persona está andrajosa, no importa si esa persona tiene los pantalones rotos, no importa si esa persona te desagrada. Ofrécele tu pan, ofrécele amor, ofrécele tu cariño. Que esa persona necesita un abrazo, un consuelo, una ayuda. No que la juzguemos, no que la acabamos de destrozar. Esa persona necesita es unir su alma rota. Dios los bendiga, que seamos portadores de amor, no portadores de odio, de rencores, no personas que juzguemos a otros, porque Dios nos ama, nosotros debemos amar también a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, buenas noches.